Buenos días amigos, ¿cómo están? Los saluda Jorge Moreno, psicólogo clínico coach de vida. Y gracias a Dios nos encontramos una vez más en nuestras reflexiones cortas de domingo, siempre tocando temas de interés para nuestro crecimiento como personas y como individuos en sociedad. El día de hoy tenemos un tema muy importante porque es parte, digámoslo de algún modo, de nuestra propia personalidad, de nuestra conformación como seres humanos y que tenemos, como ya les he comentado otras veces, tres ámbitos: el físico, el emocional y el espiritual. Y está dentro de este aspecto emocional psicológico que muchas veces nos puede ayudar, como muchas veces puede ser una traba para nosotros. El día de hoy vamos a hablar sobre el ego. Muchas veces puedes haber escuchado también que algunas personas hayan dicho sobre otras o quizás sobre ti mismo o sobre ti misma que tienes mucho ego, o calificativos como egocentrista, ególatra, etc. Y tú de repente no lo habrás tomado en cuenta, te habrá incomodado un momento y después te habrás olvidado, pero no te habrás puesto a pensar sobre por qué te dicen eso, qué es esa palabra ego, y no le has dado mayor importancia. Sin embargo, cuando eso se hace reiterativo, ya uno entra en un momento a reflexionar y se pone a pensar: ego, ¿qué es? ¿De qué me están hablando? ¿Por qué insisten quizás uno o varias personas en decirme lo mismo? Entonces vamos a hablar y vamos a ver qué tan positivo o qué tan negativo puede ser este, este punto, hablarse, puede ser el ego. Y si es así, ¿cómo hay que manejar esa situación? Comencemos definiendo que el ego es una valoración excesiva de uno mismo. Es decir, cuando nosotros, si bien es cierto, dentro de nuestro nivel de autoestima podemos evaluar nuestras capacidades y qué también las desarrollamos o qué tantas podemos tener para desarrollarlas, pues cuando le damos una valoración quizás un poco más alta y probablemente sin un fundamento base como para decir que esa capacidad o que el grupo de capacidades con las cuales podemos contar sean pues algo que nos diferencie del resto de las personas. Una cosa es ser bueno en algo, hábil en algo, y otra cosa es decir que uno es superior a otros en ese aspecto y estar manifestándolo continuamente. Eso es el ego. A veces podemos definirlo, si queremos, en palabras más sencillas, como esas vocecitas que nos dicen: pero si tú eres mejor que tal o cual persona, ¿por qué te preocupas? Esas personas o esas personas muchas veces no están a tu altura, no están a tu nivel. Y viene algo que se llama el ensimismamiento, es decir, nos creemos nosotros mismos muy superiores y adoptamos muchas veces lo que se conoce como la postura del pavo real. Inflar el pecho, mirar a las personas por encima del hombro, con lo cual no es positivo y es inadecuado, dado que somos seres humanos iguales que otros y que tenemos una serie de virtudes y defectos como todo el mundo las tiene. Pero cuando el ego prima, y de ahí se deriva la palabra ególatra, es cuando ponemos nuestra visión bastante aumentada y muchas veces sin sustento real por encima de la lógica y de la humildad que debemos tener como personas. Y andamos pues menospreciando, valorando a otras personas como inferiores, muchas veces más allá del tema de que todos en este mundo, todos sin excepción, somos ignorantes en algún tema o en alguna situación. Eh, Creemos que lo sabemos todo, los famosos saberlo todos, creemos que no nos pueden criticar, pensamos que
somos lo mejor que hay en el mundo y esa es una visión que realmente nos ciega. Y ahí está funcionando muy bien el ego. Se habla del ego desmedido. Lamentablemente, esta situación y muchas personas que entran en este rango de ser ególatras o ser egocentristas, girar en todo sobre sí mismo, pensar que, como se dice comúnmente, el universo gira en torno a uno, eh, estas personas suelen tener un tipo de carencias realmente. Los teóricos de la psicología de la personalidad, hace muchos años, varias décadas atrás, han definido de que estas personas tienen realmente un problema de autoestima. Deben tener probablemente una baja autoestima y pues eh, para compensar esa carencia interna, ese vacío interno que tienen, superponen el ego a la razón y a la lógica. Entonces, se ven a sí mismos como personas superiores al resto, como personas con más capacidades a los demás, y toman una actitud despreciativa, imperativa, de saberlo todo, como comentábamos hace un momento. Y obviamente esto es una marca que negativamente lo sigue marcando y lo sigue llevando hacia un camino realmente sin salida y a la larga probablemente hacia un estado de soledad muy marcado y muy notorio. Porque hagamos un ejercicio simple. Si tú, que me estás escuchando, eres una persona con un ego muy inflado, ególatra, egocentrista, que te crees superior o mejor que todo el resto de las personas, a la larga lo que va a pasar es que las personas que están en tu entorno, puede ser inmediato o puede ser un poco más extenso, se van a alejar de ti. ¿Por qué? Porque se van a sentir incómodas, no van a querer tu compañía, van a pensar pues que estás loco o que simplemente no eres una persona adecuada y se van a apartar. Y a la larga, a ti esto te puede sumir en un estado real de soledad porque la gente ya no va a estar cerca tuyo. Y dos, te puede generar ansiedad porque vas a necesitar que alguien te haga caso, que alguien te siga, que alguien te mire con ojos de, oh, admiración. Y al final no va a haber nadie que haga eso y probablemente te pueda conducir a un estado depresivo posteriormente. Y eso realmente no es lo adecuado para cualquier persona. Entonces, veamos que ser ególatra, ser egocentrista, tener un ego muy inflado, como también se suele decir, no es adecuado para nada. En ningún caso. Lo ideal es ser humilde, es usar la lógica, tener un criterio adecuado para saber conducirse con las personas. Recuerda que tú, yo y todos los seres humanos en este planeta contamos con cosas muy comunes. Entre ellas, como te decía casi al principio de esta transmisión, que todos somos ignorantes en algo, nadie sabe todo de toda la historia y de todos los sucesos de la humanidad, nadie lo sabe, porque es una cantidad de información impresionante y muy difícil de guardar en nuestra memoria y en nuestro cerebro. Y nadie es capaz de hacer todo tampoco. Puedes tener de repente eh, habilidades para varias cosas y es bueno y es positivo, pero nadie puede hacer todo y todo hacerlo bien. Para eso no se especializa, para eso una persona toma la decisión de optar por una carrera, un oficio, un arte y deja de lado el resto de cosas que probablemente podría hacer, pero que no le llaman la atención, que no son parte de su pasión, que simplemente no enganchan con su personalidad. Entonces, démonos cuenta que todos somos ignorantes en algún punto de vista, expertos en otros aspectos, y eso es lo que equilibra al ser humano realmente. Pero siempre pensar y creerse que uno es mejor que otros
porque tienes una carrera, porque tienes un estatus económico más holgado, porque vives en un país diferente o considerado, entre comillas, de primer mundo, que es una expresión bastante burda porque el mundo solo es uno y las economías de los países simplemente son diferentes, algunas más holgadas, otras con mayores carencias, pero al fin y al cabo mundo es uno, así que no hay primer, segundo, tercer mundo. O sea, eso es una expresión bastante absurda que se viene arrastrando de hace muchas décadas atrás, inclusive siglos. Entonces, esas características, esas circunstancias no te hacen diferente al ser, a otra persona. Simplemente lo que tienes que tener en cuenta es de que no importa tu trabajo, no importa tu estatus social, no importa tu lugar de residencia, no importa tu color de piel, no importa tu edad, ni tu sexo, ni tu orientación sexual. Simplemente eres una persona tan igual como el resto de seres humanos, con virtudes, con defectos, con habilidades, con cosas que son mucho más difíciles y que el ser habilidoso en algo no debe llevarte a que tu ego se sobreponga a tu personalidad y a tu conducirte como ser humano y como un todo integral que eres. Las personas que viven, como te decía, en base al ego, a la larga terminan solas, a la larga terminan tristes, pueden terminar deprimidas, se vuelven muy ansiosas y creo que con un pensamiento bastante lógico, tú no deseas eso para tu vejez o tu adultez mayor o tu adultez media, según la etapa y la edad biológica que tengas. Lamentablemente eso se ve mucho en los trabajos, en directores de centros de salud o de gerentes de empresas o jefes de mando medio, que piensan que por tener simplemente una jefatura, una coordinación o dirigir una entidad público-privada, creen que el personal que tienen a su cargo les debe algún tipo de pleitesía o hacerle honores desmedidos o no cuestionarlos, lo cual es verdaderamente absurdo. Porque, como decíamos, todos somos seres humanos, todos nos equivocamos y todos tenemos aciertos. Entonces, creerse que eres más que el otro porque tienes un cargo, porque tienes una profesión, porque tienes un estatus social diferente o porque eres de otro color de piel, que es un criterio en el cual se basó el racismo desde hace muchas décadas atrás, es algo que no tiene ni pies ni cabeza y algo que tiene total falta de sustento. Entonces, amigos, veamos que si nos dejamos llevar por el ego, realmente estamos entrando en una zona muy peligrosa y que a la larga lo único que va a traer son consecuencias negativas para nosotros como individuos, porque vamos a tender a aislarnos y en este aislamiento, pues vamos a perder mucho más de lo que podemos ganar. Recomendación final para esta transmisión: no te dejes controlar por tu ego. Si, como se dice coloquialmente, te pintaron pajaritos en el aire por alguna de las cosas que ya mencionamos, o te hicieron creer que eres mejor que otros, por tu origen, tus finanzas, tus estudios, etcétera, estás equivocado o estás equivocada. Nunca tomes eso como un punto de partida para considerarte mejor que alguien. Considérate mejor que alguien por el desarrollo de tus propias capacidades, pero mantén siempre el perfil bajo, ser humilde, ser lógico, tener criterio, ser coherente, porque eso sí te ayuda a ser una mejor persona, no solamente por cosas materiales o algunas habilidades que tengas mejor que otros. Se ha visto casos, muchos casos en el deporte, por ejemplo, que es un tema bastante recurrente, que hay deportistas que siendo habilidosos han logrado grandes éxitos y que lamentablemente el ego se les ha disparado tanto de acá quizás a Saturno y el final de su carrera deportiva ha sido realmente lamentable. No permitas que eso te pase a ti, porque lo que viene no va a ser nada positivo. Y hay gente que lamentablemente no entiende eso y a la larga pues queda siendo
entre comillas, expectorado de su entorno por mantener conductas de ese tipo. Y en el fondo lo que muy probablemente revela es una muy baja autoestima real, que puede haber tenido causas de crianza, que puede haber tenido causas de una influencia inadecuada de su círculo inmediato, quizás en su proceso de crecimiento, y que lo más seguro son personas que a la larga terminen dando pena y lástima más de que un sentido de compasión o de poder solidarizarse con estas personas. Como vemos, amigos, ser ególatra, ser egocentrista, creerse que todo gira en relación a uno, no es la respuesta para poder ser una persona integral y poder crecer y desarrollarse y trascender como es parte de nuestro objetivo en este mundo. Espero, amigos, que les haya gustado el tema de hoy. Dejen su like o su me gusta, compartan esta información con la gente que consideren que lo necesita, compartanla con gente que también piense que está haciendo cosas bien y probablemente esté muy equivocada, para que puedan quizás darse un poco de cuenta de que las cosas no siempre son como las miramos desde nuestra óptica, sino son como en realidad son, con virtudes, con defectos, con cosas buenas, con cosas malas, con puntos a favor y con puntos en contra, ya que de eso está compuesto la vida y de eso también está compuesto el ser humano. Coméntenme, déjenme preguntas, sugiéranme temas si desean, también todas las comentarios, todos los mensajes son bienvenidos, todos se leen y se toman en cuenta. Y Dios mediante, nos encontraremos el próximo domingo con un tema importante también, un tema que nos ayude siempre a mantener un poco más nuestro sentido de seres humanos y que nos ayude a crecer como individuos y seres en sociedad. Feliz cuaresma, tiempo de cuaresma a quienes profesamos la religión católica, que ya comenzó este miércoles 2, que ha pasado con el miércoles de ceniza, y que entramos ya en un tiempo de reflexión y de recogimiento. Dios mediante, nos vemos el próximo domingo con otro tema interesante y un abrazo, se les manda un abrazo, se les quiere, un abrazo muy fuerte desde acá, desde Lima, Perú. Nos vemos el próximo domingo. Bye.